Buenas noches, eh, una feliz noche para todos. Nuevamente con ustedes este servidor, José Luis Albarracín. Recuerden, un médico terapeuta holístico, buscando siempre reconciliar el espíritu con nuestra parte corporal o física. Bueno, hoy es 1 de diciembre del 2021. Empezamos este mes que sabemos que para nuestra cultura judeocristiana pues tiene muchos significados y bueno, es una nueva oportunidad de ver con ojos distintos nuestro presente y nuestras realidades. Y hoy he querido traer para compartir con ustedes un tema que tiene que ver mucho con una de las especialidades que tengo, que es medicina laboral. Y tiene que ver con nuestra postura corporal y también con nuestra postura mental, ¿vale? Por aquí aprovechamos a las personas que se van conectando, le vamos dando la bienvenida. Recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos la pueden ir haciendo en la medida en que vayamos compartiendo este encuentro. Por aquí vemos que Ramos Senil se ha unido ya con nosotros. Un saludo para ti, Ramos. Bueno, y entonces, ¿qué es esto de la postura? ¿Sí? Eh, para entrar en contexto, les cuento que desde el punto de vista de medicina del trabajo o de salud ocupacional, siempre se está buscando cuáles pueden ser los diferentes factores de riesgo para que una persona pueda tener algún accidente laboral o una enfermedad profesional. Si bien esto es en la industria y en la parte donde, digámoslo así, laboran las personas que están bajo un tipo de contrato, pues obviamente no podemos dejar por fuera o desconocer todos estos trabajos que son informales o que muchas veces hacemos en nuestras casas, ¿verdad? Es decir, si nos ponemos en contexto en una cocina industrial, pues sabremos que allí hay riesgo químico, ¿verdad? Por manejar hipoclorito para limpieza, por ejemplo. Habrá un riesgo físico por el tema del fuego y que podría quemarse la persona. Habrá también un riesgo psicosocial, ¿sí? Por el tener que entregar rápidamente los pedidos, por ejemplo, un riesgo para lesiones osteomusculares por los movimientos repetitivos con los cuchillos, por mencionar cualquier ejemplo. Pero esto mismo podemos llevarlo y transportarlo a nuestra cotidianidad. Igual en nuestras casas tenemos cocinas y así no trabajemos para nadie, ¿verdad? Estamos haciendo una actividad que es repetitiva y por ende los factores de riesgo van a estar ahí también. Es decir, ya no hablaríamos de una enfermedad profesional, pero podríamos decir que esos diferentes factores de riesgo también nos pueden enfermar, ¿sí? Desde muchos puntos de vista. Pero hoy quiero enfocarlo más a la parte osteomuscular. Entonces, hay un concepto que es importante en el tema de la medicina del trabajo o de la salud en el trabajo y es lo que es la postura. Resulta que la postura se podría definir como aquella posición, ¿sí?, que adoptan las diferentes extremidades en relación al tronco, que es la parte central de nuestro cuerpo, para realizar una actividad por un tiempo determinado. Esa postura podemos clasificarla en una postura estática, en la cual la persona casi que solamente hace su trabajo con las manos y lo que es el tronco y lo que es las extremidades inferiores están siempre en el mismo lugar. Y la otra es la postura dinámica, en la cual la persona tiene que desplazarse de un lugar a otro, muchas veces manipulando algún tipo de carga, con lo cual lleva a que existan diferentes puntos de estrés físico en algunas partes, articulaciones, huesos, tendones de su estructura muscular. Entonces, lo que es importante para empezar a reflexionar es el trabajo realmente, la labor que hacemos no debería por qué enfermarnos, ¿sí? Ni en nuestros hogares, ni en nuestra cotidianidad, y mucho menos en los lugares de trabajo. Pero algo está pasando, ¿sí?, por la forma en cómo hacemos las cosas, que lleva a que una situación que aparentemente parece normal y para la cual estamos diseñados, empieza a lesionarnos, ¿vale? Entonces voy a poner de ejemplo el caso más típico. La enfermedad profesional más común en nuestro país y también durante mucho tiempo a nivel mundial es el síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano es aquella patología en la cual
los tendones flexores y extensores que pasan por la muñeca de tanto movimiento repetitivo en los dedos, desviación de la muñeca, flexión o extensión de la misma, hacen y comprimen, ¿sí?, el nervio mediano, que es un nervio que pasa por la mitad de esta estructura del carpo, de los huesos de la muñeca. Y al inflamarse, pues obviamente produce hipersensibilidad, parestesia, sensación de hormigueo, dolor en las manos, sobre todo matutino, es decir, en la madrugada, y con el tiempo puede llegar a producir un daño axonal en la parte motora. Entonces ya la persona pierde fuerza y hay hipotrofia muscular de la región tenar de la mano, ¿sí? Entonces con ello pues obviamente se instaura una enfermedad y ya después es más difícil recuperar ese nervio si llegamos hasta esa parte, digámoslo así, terminal del nervio. Aprovecho por aquí para saludar que desde Venezuela nos acompaña Alice Bernal. Alice, un abrazo para ti y tu familia. Entonces, las diferentes posturas que adopta nuestro cuerpo cuando estamos sentados, cuando estamos de pie, cuando estamos manipulando una carga, cuando estamos tecleando frente a un computador, pueden tener un punto límite, ¿sí?, donde si nos pasamos de él nos podemos enfermar. Entonces, en medicina laboral se habla mucho de los límites permisibles, ¿sí? Si por ejemplo estamos expuestos al ruido, se dice que lo ideal es no exponernos a un ruido mayor a 80 decibeles, por ejemplo, porque de ahí para arriba se ha encontrado que podemos producir hipoacusia o pérdida auditiva, ¿sí? Asimismo, para cuando estamos expuestos a un agroquímico, material particulado, etcétera, también tenemos niveles, límites que nos permiten decir hasta dónde es segura la salud de las personas. Desde el punto de vista osteomuscular, ¿sí?, se vuelve un poco más intangible, ¿sí?, poder determinar con exactitud, ¿sí?, cuál sería el límite permitido para los movimientos repetitivos que tenemos. Para las cargas se hace un poco más fácil definir, de acuerdo al sexo, ¿sí?, cuál es ese límite permitido para que una persona pueda manipular alguna carga. Entonces, como les venía mencionando, si bien sabemos hoy en día que el síndrome del túnel carpiano es la principal enfermedad profesional a nivel mundial y sobre todo de origen osteomuscular, pues tenemos que estar alertas y buscar cómo podemos minimizar los factores de riesgo para evitar llegar hasta esta patología. Lo que se ha encontrado y cada vez se le da más fuerza es cómo además de ese riesgo para lesiones osteomusculares, como en este caso sería el movimiento repetitivo de los dedos de las manos o de la muñeca, ¿sí?, o si hablamos de una epicondilitis, por ejemplo, que es cuando se lesiona o se inflama el epicóndilo a nivel del codo, o las famosas tendinitis a nivel del hombro, o la tenosinovitis de Kervain, que es esta famosa donde se inflaman los tendones extensores del pulgar, ¿verdad?, que permiten este movimiento del dedo gordo de la mano. Todas estas enfermedades osteomusculares que se dan por movimientos repetitivos, como su nombre lo dice, se repiten de una forma tan rápida, ¿sí?, donde no se le da el tiempo suficiente para que la vaina tendinosa, ese tejido superficial del tendón, logre recuperarse de ese estrés oxidativo que se genera a través de un movimiento repetitivo, ¿sí? Por acá nos pregunta MR Go, doctor, si adquirimos un potro, sí, doctor, si adquirimos para las tendinitis, ok, bueno, hay muchos factores de riesgo con los cuales podemos, digamos, tener esa tendinitis, y como les decía, el principal es el movimiento repetitivo, ¿sí? Ese movimiento repetitivo es cuando no le estamos dando tiempo o el reposo suficiente para que los músculos, ligamentos y tendones puedan recuperarse. Entonces, además de estos movimientos repetitivos, cada vez más la comunidad científica nos está demostrando que hay un componente que suma o resta para este tipo de lesiones osteomusculares. ¿Y cuál creen ustedes que es? Es la actitud, es decir, esa carga mental que tenemos. Me explico, no es lo mismo, ¿sí?, por ejemplo, estar expuestos
a manipular cargas, por decir cualquier cosa, mover bultos o transportar de un lado a otro unas cajas con material, pinturas, etcétera, si en mi cabeza me están rodeando ideas y emociones de frustración o de rabia porque estoy peleando con mi esposa o porque tengo un problema de drogadicción en mi casa, algún hijo, o no tengo una buena comunicación con mi familia, y eso me hace sentir mal y genera en mí emociones, ¿verdad? Y sentimientos de rabia, de tristeza, de frustración, de minusvalía, por ejemplo, llevan a que entonces las personas produzcan también un estrés físico, además de ese estrés emocional. Y como lo hemos dicho muchas veces, cuando estamos estresados desde el punto de vista físico y emocional, recordemos que hay dos hormonas reinas que aumentan en nuestra sangre. Una es el cortisol y la otra es la adrenalina. Y recordemos que si bien estresarnos de una forma aguda y por momentos cortos puede ser saludable, ¿cierto? Para salvaguardar nuestra integridad, mantenernos estresados de forma continua hace que esos niveles de cortisol, que por allá a las 8 o 9 de la mañana logran su pico máximo y deben volver a bajar, no lo hagan tan rápidamente. Se ha encontrado que elevar el cortisol cuando estamos emocionalmente movidos, ¿sí? Es muy rápido, pero aún saliendo de esa emoción nos demoramos mucho más tiempo en que el cortisol vuelva a bajar a niveles normales. Y cuando el cortisol se mantiene, esta hormona, durante mucho tiempo elevado, en vez de comportarse como un antiinflamatorio, por ejemplo, se vuelve un proinflamatorio, ¿sí? Es por eso que cuando estamos tan estresados, ¿sí? En nuestra vida, en nuestra cotidianidad, estamos inflamados, ¿sí? Es decir, hoy en día se está evidenciando, se está encontrando que hay más gente estresada que hace algún tiempo. Han aumentado los índices de ansiedad y depresión y de estrés crónico como tal, y mucho tiene que ver por la forma en que estamos viviendo nuestra cotidianidad a nivel de nuestros hogares, a nivel del trabajo y en la vida misma. Entonces de ahí viene la importancia de tomar conciencia cómo nos estamos sintiendo mientras hacemos una labor o mientras hacemos una tarea, porque no necesariamente tiene que ser en nuestro puesto de trabajo, ¿sí? Recuerden que lo que les estoy diciendo es que muchas veces si estamos estudiando o estamos metidos en internet y estamos usando continuamente, por ejemplo, nuestros teclados, por poner un ejemplo, o estamos cocinando y no damos el tiempo suficiente, ¿verdad?, para que reposen nuestras estructuras, esos tendones, ligamentos o músculos a nivel de las manos, por ejemplo, vamos a llevar a ese estrés oxidativo a nivel muscular, y si no hay tiempo para esa pausa, con el tiempo se inflaman los tendones y se vuelve una enfermedad o una inflamación crónica, y es mucho más difícil poder revertir esa situación. Entonces cada vez la evidencia nos está mostrando más que ya no es solamente esa carga muscular o de movimiento repetitivo la que suma a la enfermedad, sino que también es esa actitud, es esa situación emocional que tiene el individuo. Es como si dijéramos que cogemos a dos señoras que trabajen todo el día digitando, por poner un ejemplo, como secretarias o auxiliares administrativas, ¿sí? Y a una le da síndrome del túnel del carpo y a la otra no. Obviamente hay que buscar también otras causas como el hipotiroidismo, ¿verdad?, la artritis reumatoidea, es decir, otro tipo de enfermedades de origen común que también pueden producir esta sintomatología o esta enfermedad, pero se ha encontrado que si la persona, ¿sí?, tiene un componente emocional, llámese ansiedad o llámese depresión, en el cual esos niveles de cortisol están mucho más tiempo elevados, ¿sí?, esto aumenta la posibilidad de esa enfermedad osteomuscular. Por eso se hace tan importante cada vez más en medicina no solamente mirar al ser desde el punto de vista físico, ¿sí? Aprovecho por aquí para saludar a varios compañeros que se están uniendo. Buenas noches para ustedes, compañeros. Por aquí veo a Paola, qué rico, Pao, verte por acá. Ana Catalina también, qué rico saludarlos por acá. Se ven hermosas con sus batas blancas ahí en esas fotos. Y bueno, para todas las personas que van llegando,
Por aquí veo también a Marila Fonseca, que nos ve desde Canadá. Un saludo para vos y tu familia. Y como les venía diciendo entonces, ese componente emocional cada vez va sumando más fuerza desde el punto de vista de la salud física. Yo recuerdo, y seguramente mis compañeros, que hace unos 20 años que estábamos terminando medicina, darle tanta fuerza al componente emocional pues no tenía tanta evidencia, ¿no? Y nuestras escuelas occidentales han fracturado de alguna manera al ser como si lo físico fuera muy diferente a lo emocional. Y cada vez más con temas de neurología, con temas de psiquiatría, con todo el tema de las neurociencias, la psicología e inclusive la parte endocrina, se nos está mostrando de que somos seres integrales y que lo que hay que volver es a recuperar esa unidad del ser y no verlo de una forma fraccionada, porque si no, no somos capaces de ver el todo, y ese componente emocional que en Occidente no le damos tanta fuerza y evidencia, suma mucho, suma bastante, bien sea para enfermarnos o también para sanarnos. Porque recuerden que todos tenemos esa posibilidad, ¿cierto?, de estar sanos, y eso es lo que todos queremos desde nuestro quehacer, desde nuestro hablar, desde la forma de mirar y también desde la forma de interpretar. Entonces, la invitación hoy, familia, es que revisemos muy bien cómo estamos emocionalmente cuando estamos realizando alguna actividad, sea la que sea, porque siempre, mientras estemos realizando algo, nuestra estructura física, en este caso con el cual hoy hago más énfasis, nuestras extremidades, las manos, el tronco, la parte lumbar, dorsal, cervical, etcétera, va a estar de alguna manera comprometida o involucrada en alguna actividad, pero dependiendo cómo nos estemos sintiendo, va a determinar que ese estrés que pueda haber en esa articulación, ese grupo muscular o de tendones, pueda llevarnos o no a enfermarnos. Y si es tan importante como nos sentimos, ¿qué será entonces más importante? Recordemos de dónde vienen los sentimientos. Recordemos que toda emoción, todo sentimiento viene de un pensamiento, ¿sí? Recordemos que primero aparece el pensamiento, ese pensamiento lleva a sentirnos de alguna manera y luego vienen nuestros actos. Por eso hemos dicho en varias ocasiones que si no nos gusta como nos sentimos, ¿qué es lo que debemos cambiar? La forma como pensamos. Y eso es a lo que los quiero invitar hoy y a lo que los quiero retar, ¿sí? Es más, aprovechar que estamos empezando esto que llamamos Navidad, este diciembre, y sabemos que la Navidad es un sinónimo de nacimiento, ¿sí? Pues bueno, que hoy sea la oportunidad para volver a nacer una vez más. ¿Eso qué significa? Es poder ver con ojos nuevos, es poder darnos la oportunidad de creer, ¿sí?, que las cosas pueden cambiar, ¿sí? Miren, yo no sé cuál puede ser la situación emocional que estén ustedes pasando en este momento, ¿sí? Somos seres de humanidad y nadie, ninguno de nosotros está blindado para que emociones como la rabia, la tristeza, la ira, la melancolía nos puedan visitar. Hace parte de nuestra humanidad. Pero lo que tú sí eres responsable es mirar qué estás pensando, ¿sí? Porque si no te gusta cómo te sientes, el culpable no está allá afuera. El culpable no es tu esposo, no son tus hijos, no es la COVID, no es la economía, el IVA, el presidente, la guerrilla, etc. No, realmente donde está la dificultad es en la forma como estás pensando. Es decir, tú eres la persona responsable de esa carga mental que estás cargando, ¿sí? Y si está muy pesada, hay que buscar alternativas, y una de ellas es empezar a generar cambios en nuestros pensamientos, ¿sí? Por eso se hace tan importante empezar a visualizar. Recordemos, y este yo creo que puede ser uno de los tips más importantes de esta noche, de este encuentro, para que realmente podamos transformar las emociones que tenemos, y es visualizar, ¿sí?, lo que queremos que suceda.
Miren, es muy diferente visualizar a imaginar. Imaginar es simplemente soñar y hacer como una película mental, ¿verdad? Pero visualizar es cuando tú estás convencido de que eso que estás viendo en tu mente, ¿sí?, se puede convertir en realidad. Una característica que tiene nuestro cerebro es que él no logra identificar si lo que tú estás visualizando está ocurriendo realmente en esta realidad o si solamente está ocurriendo en tus pensamientos, ¿vale? Un ejemplo clásico de esto es como si yo les dijera que, digamos que en este momento, imagínense que empieza a temblar y que el techo de vuestras casas u oficinas donde están ahora se empieza a caer, y si ustedes se convencen de eso, créanme que van a empezar a sudar, va a haber miriasis en los ojos, va a haber taquicardia, la presión arterial se eleva un poco, cortisol y adrenalina para arriba, los músculos se tensionan, ¿verdad? Y eso solamente está ocurriendo en vuestra imaginación, ¿sí? No es en la realidad, es decir, ustedes se están creyendo eso que están pensando y el cuerpo obedece a la mente, a lo que está pensando y se comporta de esa manera. Entonces, si eso nos pasa cuando estamos generando pensamientos que llamamos negativos, que nos enferman, que nos frustran, ¿verdad? Pues la invitación es a que generemos pensamientos que realmente sean gratos, que visualicemos en esta mente las cosas que queremos que sucedan desde el punto de vista de salud, si queremos mejorarnos de un proceso de cáncer, si queremos mejorarnos de un problema de una artritis, de un problema lumbar, de lo que sea, ¿verdad? De lo que sea, o también si tenemos alguna dificultad económica o una dificultad con algún familiar en temas de relacionarnos, de generar una comunicación afectiva y efectiva, por ejemplo, pues hay que visualizar cómo podemos comunicarnos mucho mejor, verlo en nuestra mente. Yo siempre le he dicho a la gente que nuestra mente, nuestra cabeza es mucho mejor que Netflix, por ejemplo, ¿verdad? Aquí hacemos una cantidad de películas que nos emocionan así de rápido. La pregunta es, ¿te está gustando lo que estás viendo en tu cabeza? ¿Te está gustando cómo percibes tu realidad? Si la respuesta es no, donde hay que cambiar no es allá afuera, es aquí, esa carga mental, porque esa carga mental tiene la capacidad de facilitar nuestra sanación o procesos saludables, o por el contrario tiene también la fuerza de enfermarnos. Entonces, ¿hasta dónde realmente estamos siendo responsables de nuestra salud? ¿Sí? Miren, es una queja muy común en la consulta que las personas dicen, no, es que las EPS están muy malas, lo atienden a uno súper tarde, eso no dan medicamentos, los médicos ya no lo saludan a uno, eso es rápido, ya ni lo tocan, ¿verdad? Yo me imagino que si tengo aquí, que veo varios compañeros médicos que se han conectado hoy, se dan cuenta que es una realidad. Y el paciente deja como a la potestad completa del terapeuta ese proceso de salud, ¿no? Cuando realmente el más importante y la persona que es responsable de su salud es el mismo paciente, ¿verdad? Por la forma como él vive, está en sus hábitos de comer, si se ejercita o no, si es una persona que sonríe o no, o inclusive si es una persona que es capaz de disfrutarse lo que hace. Porque si bien hoy estamos enfocando este encuentro de alguna manera como a nuestra actividad laboral o a lo que hacemos cotidianamente, se hace fundamental, y aquí viene el segundo tip para hoy, ¿sí? Ese primero es visualizar las cosas que queremos que sucedan. El segundo es encontrar nuestro talento y darle rienda suelta. Eso es fundamental. Miren, todos los seres humanos tenemos talentos, ¿sí? Y no hay nada más exquisito que encontrar cuál es nuestro talento y dedicarnos a él, ¿verdad? Eso genera pasión, satisfacción. No hay nada más triste, perturbador o frustrante que tener que hacer algo que no nos gusta, que no nos apasiona, ¿sí? Que no nos da vida. Ojo, no estoy diciendo que no nos cansemos, claro que sí, haciendo nuestros talentos y desarrollándolos también, pues nos vamos a cansar, ¿no? Y habrá que descansar, pero darle rienda suelta a eso que arde dentro de nosotros, que nos invita a movernos, que nos apasiona, que vemos que hay entrega, que el tiempo se vuelve eterno cuando lo hacemos, hay que buscar hacerlo, porque eso se trata la vida, ¿sí? La vida no es llegar a un fin o a un objetivo, realmente es podernos disfrutar
cada momento que estamos teniendo. Es por eso que se hace tan importante, y vuelvo, repito, cómo estamos pensando y cómo estamos sintiendo en la cotidianidad, en el instante mismo, porque de eso depende cómo vamos a estar saludablemente o si nos vamos a enfermar. Por aquí aprovecho para saludar a Sonia. Sonia, buenas noches para ti, gracias por conectarte hoy con nosotros. Entonces, familia, yo creo que es claro que el repetir movimientos, alzar cargas, estar en posturas, digamos, estáticas durante mucho tiempo, podrían enfermarnos. Sí, es una realidad, ¿verdad? Pero también es una realidad que si estamos bajo emociones de frustración, de rabia, de tristeza, pues esto obviamente nos va a enfermar o va a posibilitar de que se instaure un proceso de enfermedad. Miren, es tan bonito que yo recuerdo cuando estudiaba medicina, a uno a veces los pacientes, sobre todo la gente del campo, le decía: doctor, se le metió un viento en la espalda, o médico, es que hay luna llena y me duelen más las articulaciones. Y yo recuerdo que eso me generaba risa, y yo decía: ¿cómo puede ser posible que la gente pueda creer en eso? Pero obviamente el mundo nos invita a que hay que abrir nuestra mente y nuestra mirada, hay que estar renovándola continuamente. ¿Por qué hay que renovarse continuamente? Lo acabé de decir hace unos instantes. El movimiento repetitivo, el hacer siempre lo mismo de una forma mecanicista, nos enferma. Lo repetitivo es aburridor. Por eso la gente se divorcia, por eso la gente entra en alcoholismo, en adicciones, por eso la gente se siente tan vacía, porque siente que su vida siempre se está repitiendo, pero nada es lo mismo. Y recuerden, no hay nada que enferme más que tener una vida repetitiva. Entonces, es importante renovarnos emocionalmente, ¿sí? Continuamente, ¿sí? Ser capaces de generar pensamientos distintos y abrir nuestra mente para darnos la oportunidad de ver las cosas diferentes. Y como les venía diciendo, que me generaba mucha risa, porque no entendía, lo llamo de alguna manera como esa ignorancia científica, por decirlo así, de que el viento se nos metía. Cuando estudié medicina china me di cuenta que realmente el viento como energía existe y que es una característica que se aumenta cuando estamos siendo visitados por la emoción de la rabia. ¿A quién no lo ha visitado la rabia? A todos. Y seguro que hemos sentido como un ardorcito en la boca del estómago y sentimos como que un viento o algo se sube por el pecho y a veces se encaja por aquí en el cuello, ¿verdad que sí? Y a veces es tan fuerte la reacción de la rabia que hasta nos duele la cabeza. Energéticamente es una manifestación de la energía yang. Pero para no complicarnos, podemos entenderlo como que hay una contractura muscular, ¿verdad? Es decir, esto muestra una vez más cómo las emociones se encarnan realmente en nuestra estructura física. Es decir, tener rabia, por ejemplo, ¿sí? Hace que los músculos se pongan más duros. Y trabajar con los músculos más duros o hacer alguna actividad con los músculos más duros va a hacer que el estrés a nivel de esos tendones, articulaciones y músculos sea mayor y por ende nos enfermemos mucho más fácil. Entonces recuerden, tenemos la capacidad de visualizar, que es creer en eso que queremos que suceda en nuestra vida. Segundo, tenemos esa capacidad de poder renovarnos continuamente y de cambiar nuestros sentimientos y nuestras emociones cambiando nuestros pensamientos. Y el último y tercer tip es hacer pausas activas, ¿sí? Desde el punto de vista laboral se nos ha vendido la idea en los últimos 30 años de que hay que hacer ciertos estiramientos de ciertas áreas del cuerpo dependiendo de nuestra postura. Pero esas pausas activas les hace falta algo que es fundamental y es el tema de la respiración. Miren, cada vez más se está tomando más fuerza el fenómeno de hacer una respiración consciente, ¿sí? Estamos en la era de la conciencia, ¿no? Comer conscientemente, estudiar conscientemente, estar con las personas en cada presente de una forma consciente. Bueno, la respiración también es esa realidad. Miren, la respiración es el alimento más importante que tiene el ser humano. Ustedes y yo podemos durar hasta un mes sin comer nada. Eso sí, llegamos casi al punto de la muerte, pero porque consumimos músculos, órganos, etcétera, pero más o menos un mes sin comer. Listo. Podemos durar hasta 5 días sin beber agua.
al punto de morirnos, pero podemos durar hasta 5 días. Pero ¿cuántos días o cuántas horas puedes durar tú o yo sin respirar? Si acaso unos 2 o 3 minutos. La ciencia nos dice que después de 3 minutos sin oxígeno hay muerte cerebral, ¿verdad? Obviamente hay casos en particular de personas que se entrenan para hacer apneas y durar mucho tiempo sin respirar, ¿verdad? Pero en promedio hablemos de 2 o 3 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de la bebida, del líquido, del agua, antes del alimento sólido, la respiración es nuestro alimento más importante. Y lo estamos haciendo continuamente. ¿Cuántas veces has tomado aire y has botado aire en estos 30 minutos que llevamos conversando? Muchas veces. Y probablemente no eres consciente de eso. Si buscamos hacer una respiración lenta, profunda, más abdominal que torácica, eso mejora nuestra oxigenación y nos permite tomar mejores decisiones. Miren, por neurociencia se han hecho estudios que no se activan las mismas áreas del cerebro cuando respiramos por la nariz que cuando respiramos por la boca. Y se ha encontrado que al respirar por la nariz, esto significa tanto tomar como botar el aire, ¿sí? Se estimulan ciertas áreas del cerebro, ¿verdad?, que nos permiten tomar mejores decisiones que cuando se hace a través de la boca la respiración. Entonces, este dato no más para mostrarles la relevancia y la importancia que tiene respirar despacio y profundo en cada tiempo presente. Bueno, familia, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Un abrazo grande para ustedes, para sus familiares. Contento de ver por aquí varios compañeros de la universidad. Están preciosas todas estas mujeres con sus batas blancas. Y bueno, ese es el reto. Recuerden que tenemos que recuperar esa integralidad. No podemos quedarnos solamente con lo que vemos, con lo que percibimos. Recordemos que detrás de todo lo visible hay 1.000.000 de cosas invisibles. Las emociones son unas de ellas. Esa carga emocional, mental, es una de ellas. Por eso se hace tan importante ver a nuestros pacientes, a nuestro prójimo, a ese otro ser humano, a ese próximo que está ahí, de una forma integral. Y recordar que detrás de un dolor, de una enfermedad o de un diagnóstico, siempre hay un sentimiento. Y debemos también brindarle la posibilidad a que las personas aprendan a manejar sus emociones, para que ellos se hagan protagonistas de su historia. Bueno, muchas gracias por haber compartido. Recuerden, nos encontramos cada 8 días, los miércoles, en este mismo horario, y a través de las redes, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Y a partir de la otra semana, recuerden el regalo que les vamos a hacer. Vamos a poner semanalmente en nuestro canal de YouTube uno de los capítulos, unos videos muy cortos sobre cómo aprender a manejar nuestras emociones y cómo controlar ese famoso estrés que está acabando con muchas personas. Es más, esa es como la nueva pandemia. Bueno, muchas gracias, Catalina, mil gracias, Cata, qué rico haberte visto por acá, gracias a ti que te conectaste. Paola Casas también, somos energía y no podemos separar el cuerpo del espíritu. Eso está precioso, Paola, estoy de acuerdo contigo, somos seres integrales. Sonia, muchas gracias por haberte conectado esta noche con nosotros y bueno, los amamos. Hasta una próxima. Gracias.